Ando ahorita acompañado de unos hermanos de la congregación. Mi esposa no ha llegado porque está un poquito delicada de salud, pero le envía saludos. Amén. Y en medio de todo lo que pasa en la vida, hermano, nosotros tenemos que estar dispuestos a servirle a Dios. Porque nosotros, hermano, no importa la situación, el problema, la dificultad, la aflicción que estemos pasando, nosotros hemos sido escogidos para glorificar el nombre de Dios. No importa la situación, hermano. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esa palabra encierra sacrificio. No dice comodidad, sino que tenemos que darlo todo aún en la adversidad. Le comentaba yo al pastor Vicente y a la pastora Marixa, le decía, pastor, he llegado, le digo, porque amo a Dios. Y yo ayer estábamos con la iglesia orando porque esperábamos unos resultados y creíamos que iban a ser beneficiosos, pero salieron unos resultados de cáncer maligno positivo para mi esposa. Y nos golpeó fuerte la noticia. Pero no eso quiere decir que vamos a dejar de hacer la obra de Dios. Porque la Biblia dice que tenemos que glorificar a Dios en todo tiempo. En el momento difícil, en el momento de bendición. Porque estamos al servicio de Él. Por eso Él dice que el que no se niega a sí mismo no es digno de Él. Y tenemos que hacerlo con la misma fuerza que tenemos gozo. Tenemos que hacerlo con esa fuerza porque el nombre de Él tiene que ser glorificado. Amén. Vamos a abrir en el libro de Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13. Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13. Y vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. El que está vivo dice amén. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. Y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias Señor amado por esta vigilia, por este momento tan especial, mi Dios, y el cual usted nos ha permitido llegar hasta su casa para bendecirnos, para hablarnos, Padre, y nos presentamos, Señor amado, para que sea usted tomando control y dominio de todo mi ser, y que sea usted dándome la palabra de ciencia, sabiduría, la palabra de denuedo, Padre, el conocimiento pleno de verdad, que hable a mi vida, a todo mi ser, y hable a cada uno de nosotros, Padre, en esta preciosa noche, conforme a la necesidad que tenemos y por la cual usted nos ha traído aquí, Señor. Padre, nos ponemos en su mano y pedimos que sea usted obrando en nuestra mente y corazón, dándonos sabiduría, Señor. Reprendemos toda pereza, sueño, cansancio, debilidad en el nombre de Jesús. Y pedimos que ese ambiente de gloria, Padre, se pasee y renueve nuestras fuerzas. Padre, sea suya la gloria por los siglos de los siglos, porque solo a usted le pertenece. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya.
Vive Cristo para siempre. Bien, amados hermanos, en esta preciosa noche vamos a hablar. Somos el tabernáculo de Dios. Enciende tu altar. Somos el tabernáculo de Dios. Enciende tu altar. Amén. Yo decía mientras estaba allá, Señor, dame fortaleza, dame fuerzas, Padre, porque el ministrar la palabra de Dios no es solo que lo voy a hacer de la mejor manera, sino que tenemos que vivirla. Porque esta poderosa palabra, hermano, nos confronta. Esta poderosa palabra nos desnuda. Y esta palabra nos hace ver en un espejo. Por eso es que la palabra de Dios es detallada, que es como martillo que golpea la roca. Amén. Es como fuego que quema. Y es como espada de doble filo. O sea que por donde usted la mire, le va a doler. Porque si lo quema, va a gritar y va a saltar. Si le golpea como martillo, le va a doler duro. Hermano, y si es como espada de doble filo, lo va a cortar de ida y de venida. Y eso que esta palabra, hermano, es lo que Dios nos ha dejado para que caminemos en rectitud. Por eso, cuando hablamos de que nosotros somos el tabernáculo de Dios, nos tenemos que ir primeramente a ver qué es un tabernáculo. Y dice que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Él los llamó y les dijo que le hagan un santuario para Él habitar en medio de ellos. Y así fue que Él hizo el tabernáculo. Cuando usted va al libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8, usted va a ver que dice ahí, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Así le dijo al pueblo de Israel. Y ahora en la actualidad, ¿cuál es ese santuario? ¿Dónde está ese santuario? Somos nosotros. Nosotros somos ese santuario. Y por eso es que Él habita en medio, o sea, en nuestro interior. Porque dice la Biblia, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, lo más importante en el santuario es el fuego encendido del altar. Así como somos santuarios, nosotros tenemos que entender que nuestro corazón es el altar de adoración a Dios. Y ahora nosotros como tabernáculo estamos entendiendo que nuestro corazón tiene que estar limpio, tiene que estar dispuesto para que el Dios de la gloria comience a recibir la ofrenda. Porque usted se va a dar cuenta que el altar santifica la ofrenda. El altar que somos usted y yo santifica la ofrenda que le vamos a presentar a Dios. Ya sea ofrenda de alabanza, ofrenda de ayuno, ofrenda de oración. Lo que le vamos a presentar va a salir de nosotros santificado. Pero si primero nosotros nos limpiamos, nos preparamos y venimos justificados ante la presencia de Dios, no podemos presentarnos a Dios como su santuario contaminado. Porque de ser así, la ofrenda que le vamos a presentar a Él no va a ser aceptada. Porque Él pide de ofrenda lo mejor. Él pide lo mejor, Él no pide nada a media, Él no pide lo último, Él no nos pide lo que nos sobra, Él nos pide lo mejor. Por eso Él dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, porque Él quiere el todo de nosotros para Él. A su
su nombre sea la gloria. Y cuando estamos nosotros viendo ya por qué Él pidió que le hagan el santuario a los israelitas en el desierto, era para habitar en medio de ellos. Y el versículo 40 de Éxodo 25 dice: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y muchas veces nosotros decimos: pero si aquí en el suburbio no hay monte, ¿a qué montaña me voy a ir? Cuando usted tiene su lugar separado para Dios, ahí está su monte. Los sacrificios se presentaban a Dios en lugares altos. Y entonces vamos a decir, como Guayaquil está plano, el suburbio está plano, no podemos presentarle a Dios. Pero es que es este corazón que tenemos que elevarlo a Él en lo más alto de santidad, para que Él reciba esta ofrenda como olor fragante. ¿Y sabe por qué yo decía antes: Señor, ayúdame? Porque yo miraba aquí adelante y veía ese poderoso versículo que dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y yo lo veía y digo: ¡ay, está bonito! Y cuando miro allá, lo vuelvo a ver y digo: Señor, gracias, porque el santuario tiene que ser santo. Eso quiere decir que usted y yo tenemos que ser santos. Nosotros no podemos presentarnos a Dios de cualquier manera, porque somos la representación de ese santuario que Él pidió para habitar. Y Jehová no habita en lugar sucio, en lugar contaminado. Él habita en un lugar santo, y así tenemos que ser usted y yo. Por eso es que la palabra nos dice que debemos seguir la paz y debemos seguir la santidad. Hay muchos que dimensionan la palabra santidad y ya lo quieren ver a usted con aureola, ya lo quieren ver a usted con alas, quieren verlo con ropa resplandeciente. Y vivir en santidad es vivir apartado del pecado, es vivir consagrado a Dios, es vivir en obediencia a su palabra. Y Dios nos va a ir formando a través de su Santo Espíritu, porque nos estamos sometiendo a Él. Y vamos a encontrar la santidad porque el Espíritu Santo es el que nos santifica. Él es que nos muestra toda verdad y toda justicia y nos hace caminar por veredas de rectitud y de verdad, para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque nuestro testimonio y nuestro estilo de vida es lo que glorifica el nombre de Dios. Si usted como cristiano tiene una vida desordenada, no van a hablar de usted, van a decir: ese hermanito, y van a estar hablando de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que andar caminando como verdaderos hijos de Dios. Que el que muere en nosotros se llame Espíritu Santo. Que el que dirige nuestra vida y habla por nosotros es Cristo. Y hermano, cuando nosotros nos ponemos a ver y decimos: ¿qué tiene que ver mi estilo de vida? ¿Qué tiene que ver mi testimonio? Mucho. Porque vamos a la palabra de Dios, al primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Abra la palabra, busque primera de Pedro 4, 11. ¿Qué tiempo tengo, pastor? Hasta las 6. Santo. Y dice, primera de Pedro 4, 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Y aquí vemos que nosotros como santuario de Dios tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Y todo lo que habla la palabra de Dios es santo, porque es inspiración del Espíritu Santo. ¿Y qué nos quiere decir cuando decimos de hablar? Quiere decir una de las cualidades de la ética del cristiano. ¿Qué es la ética? Es un conjunto de normas, es un conjunto de reglas sobre las cuales se ve la conducta de una persona. ¿Y usted se imagina a un cristiano o a una mujer evangélica gritando de un lado a otro? ¡Oye! ¡Hola! ¿Qué fue? ¿Usted se imagina a un ministro con una Biblia diciendo: ¿qué fue, loquito? ¿Cómo estás, ñaño? ¿Cómo vería usted a un cristiano que lo ve con Biblia? Y usted lo mira y este, ¿qué le pasó? ¿Verdad? Se hace como extraño. Y usted dice: ¿y quién lo habrá formado? ¿Será que está recién convertido? No, es predicador. Y ahí nos damos cuenta, hermano, que la ética del cristiano está mal y no habla conforme a la palabra de Dios. Porque el cristiano lo que tiene que hablar es: Dios te bendiga, Cristo te ama. Pero ya muchos cristianos ya no saludan así. Hay unos que le dicen solo bendiciones. ¿Y dónde dice la Biblia que diga bendiciones? Es Dios te bendiga. Y le voy a decir algo. ¿Quiénes dicen bendiciones? Son los satánicos. Ellos saludan así. Porque no pueden decir Dios te bendiga. Ellos optan por decir bendiciones. Oiga, pero es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Dios, como redimidos por Cristo, copiamos todo lo del mundo. Y comenzamos porque creemos que se ve bonito, ya lo meto a la iglesia, trayendo juego extraño, haciendo que el pueblo se corrompa. Estamos igualitos que los israelitas, salieron de Egipto, pero salieron trayéndose todas las costumbres mundanas. Salieron escondiendo ídolos e incluso ya salieron con otro idioma porque no hablaban la lengua nativa, porque salieron hablando copta, porque transformaron el idioma israelita con el egipcio y se formó el idioma copta. Por eso es que cuando Cristo estaba en la cruz y él decía Elí, Elí, lama sabachthani, y ellos no comprendían lo que hablaba el maestro. ¿Por qué? Porque habían corrompido su manera de hablar. Y así muchas veces nosotros como santuario de Dios optamos por traer costumbres mundanas, cosas malas, lo que no permite que nuestras lenguas, nuestros labios sean santos para Dios. Y esto, hermano, que la Biblia nos enseña, si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Y ahí está, que muchas veces el pueblo de Dios dice que tiene que tener una guía, tiene que tener, si necesita un consejo, busque a su pastor, busque a su pastora. Pero no, el cristiano tiene un problema. Va y busca al borracho, al amigo, al que es problemático, busca a la amiga, la que tiene 2, 3 maridos, que le dé un consejo, que le ayude en un problema. ¿Y qué consejo le puede dar? Si es una cristiana porque se ha tenido problemas con el marido y va donde la vecina, que es corrompida, ¿qué le va a decir? Hazle lo mismo, ponle los cachos, que el Señor reprenda al diablo. Y no hablamos conforme a la palabra de Dios. Cuando lo que tenemos que hacer es buscar a nuestros líderes. Por eso
puesto cabeza. Decimos que amamos a nuestros pastores, pero no le obedecemos porque yo ni a mi papá le hago caso, le voy a hacer al pastor. Usted se habrá creído. Y hermano, y nos olvidamos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos el santuario donde Dios quiere derramar su gloria. Y muchos no recibimos la gloria de Dios porque no estamos preparados. Oiga, y nosotros muchas veces ni nos hemos dado cuenta de lo que tenemos. Y el apóstol Pablo nos lo ha revelado. Él decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Tenemos el poder de Dios, pero no lo administramos. ¿Qué poder? Muchas veces la palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías 58, versículo 8, dice que la gloria de Jehová va a ser nuestra retaguardia. Imagínense lo que portamos usted y yo. La gloria de Jehová, la gloria de Dios va a estar atrás nuestro. A la final usted piensa que usted va caminando y la gente lo mira y se le abre. Es porque yo soy bravo. Es porque yo soy brava. Yo tengo un carácter fuerte. No, es porque la gente no lo ve a usted. Ve al que anda con usted. Y eso, hermano, es porque tenemos que aprender a caminar, a hablar, a ministrar conforme Dios nos lo enseña. Porque usted y yo somos el santuario que Dios ha preparado. Oiga, tenemos una bendición tan grande, una autoridad, un derecho delegado, que los ángeles quieren hacerlo porque ellos quieren predicar, quieren trabajar en la obra de Dios, pero ellos no pueden porque eso fue delegado para usted y para mí. Ese es un poder, un beneficio que Dios nos lo da sin merecerlo. Porque el predicar la palabra de Dios es que vamos a anunciar lo que el Padre le enseñó al Hijo para que Él nos los traiga. Porque Él dijo, el evangelio que os enseño, me lo enseñó mi Padre. Y por eso Pablo decía, el evangelio que yo predico no me lo enseñó ningún hombre, me lo enseñó Cristo. Por eso es que había autoridad, por eso es que había poder. Y como no nos santificamos, muchas veces nosotros practicamos el evangelio que nos parece, el evangelio que nos da la gana, o el evangelio que me conviene. Y esto, hermano, es lo que muchas veces, como santuario de Dios, como tabernáculo de Dios, no hemos entendido, porque el fuego del altar ya está solo en ceniza. Cuando con lo que acabamos de leer, dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote, ¿y quién es el sacerdote? No, ese es el pastor. El pastor es que tiene que estar metiendo leña, no. Usted y yo somos los sacerdotes. Porque la Biblia dice en el libro de Pedro, ¿no? 2:9. Si no me equivoco es así, pastor. Vosotros sois real sacerdocio. Eso es para usted y para mí. Y nosotros somos los sacerdotes que tenemos que tener el fuego ahí de continuo. Meter la leña es que ores, que busques la presencia de Dios, que te consagres a Él. Muchas veces, hermano, yo le hacía antes a la iglesia, o anoche creo que era, y les decía, hermano, ¿cómo nos veríamos nosotros? Imagínese usted si solo tomáramos café, una taza de café y un pan con queso, y con eso anduviéramos todo el día. Nos vamos a trabajar y salimos a las 6 y venimos a la casa con ese café y con ese pan con queso, que es el desayuno, una comida. ¿Cómo estaría el mes a ese ritmo de alimentación? Anémico, flaco, sin ánimo ni de levantarse.
Así es el cristiano que ora por ratitos nomás. Porque el alimento que enciende el fuego del altar es la oración, es la consagración. Yo por ahí he escuchado un dicho que dice: cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y no es que lo devora, lo desaparece, porque pues no lo ven en la iglesia. Es por eso, hermano, que nosotros como tabernáculo de Dios tenemos que estar atizando el fuego. Una de las cosas que aprendí es que cuando usted quiere tener un fuego encendido, usted tiene que sacar la ceniza, porque si no la ceniza le apaga el fuego. Por eso es que cada vez que usted se enciende el fuego, Dios lo toca, usted tiene que limpiarlo, tiene que sacar esa ceniza. Dice que antes en el altar, cuando ya habían ofrecido el holocausto, el fuego se apagaba. Dice que el sacerdote tenía que recoger toda la ceniza y no la botaba en cualquier lado. Buscaba un árbol frondoso y lo ponía ahí para que sirva de abono. Aún las cenizas valen. Y muchas veces dicen: ¿de qué vale la ceniza? ¿Y usted cree que por qué Jehová le mandó a los sacerdotes que la pongan a los pies de los árboles para que sirvan de abono? Y muchos hermanos, nosotros vemos y decimos: pero ¿por qué es esto? Porque la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, vaya anotando para que lo repase en su casa, porque después le preguntan y no saben ni qué predicó ni dónde están los versículos. Romanos 15, 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo esto que se escribió antes es para nuestra enseñanza. Hermano, siempre, y este consejo le doy, siempre usted cuando venga a la casa de Dios traiga una pluma, traiga un cuaderno. Porque muchos podemos decir: estuvo linda la enseñanza, estuvo linda la predicación. ¿Y de qué fue predicaron? Lo que era el fuego de los bomberos, algo así, que aviva el fuego. ¿Y cuál fue la cita bíblica? Esta que está en el Antiguo Testamento está esa. ¿Pero cuál era? No me acuerdo. Termina la vigilia afuera, ya se olvidó. ¿Y cómo va a repasar lo que se le ha enseñado? ¿Cómo se le va a quedar? ¿Acaso tiene memoria de elefante? ¿Acaso usted tiene una grabadora? Por eso es que nosotros tenemos que anotar. Dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Mire si no me equivoco. Por eso es que hay muchos ladrones del evangelio que vienen y nos engañan, porque le dicen cualquier cosa y usted, como no está seguro, grita amén. Y eso no es así. Mire lo que dice Hechos 17, 11. Vamos buscando el libro de Hechos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo va a escudriñar si no anota? ¿Cómo va usted a comprobar si lo que le estoy diciendo es verdad? Anotándolo, estudiándole, pidiéndole a Dios que le revele más. Por eso es que es necesario que nosotros traigamos el material, como que va al colegio, para que podamos aprender más, y cuando le oremos a Dios, Él nos revele más. ¿Cuántos aquí han de tener el don de maestría? ¿Cuántos de aquí han de tener, hermano, la formación para ayudar a otros a través de la palabra?
vamos a hacer si no tenemos cómo estudiar? Es por eso, hermano, que nosotros tenemos que ser responsables y comprometidos. ¿Qué es la responsabilidad? Es el cumplimiento cabal de nuestros deberes y obligaciones. ¿Qué es compromiso? Es el acuerdo o pacto entre dos o más personas. Usted y yo tenemos un compromiso con Dios, que es predicar su palabra, porque todos tenemos que hacerlo. Y para poder hacerlo tenemos que tener conocimiento. Para poder hablar de la palabra de Dios tengo que memorizar los versículos. No es aquí como le dicen algunos, cuídate que yo te cuidaré. Que ni las hojas de los árboles se mueven. Amén, gritan algunos. Y eso ni existe en la Biblia. Por eso es que tenemos que tener conocimiento, anotar, para poder comprobar si lo que le estoy diciendo es verdad, para que no lo cuenten, para que no le roben, para que no lo engañen. Porque muchos hermanos a la final no tienen la responsabilidad de preparar un mensaje y viene y dice cualquier cosa. Le forma un chaulafán y se lo da ahí. Le mete la salvación, le mete el diezmo, le mete el hablar en lenguas y por último le habla de las calles de oro y más de cristal. ¿Y de qué habló? De la Biblia. No, tenemos que tener un orden. Y para que exista ese orden tiene que haber conocimiento. Si no, estamos perdidos. Cualquiera que venga aquí y le diga Rambo, saca la bazooka, quema rayos. Uy, está lleno el espíritu. ¿De qué espíritu está lleno? Por eso es que engañan a las iglesias. Y nosotros somos los culpables por irresponsables. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, venimos con el compromiso de inquirir sabiduría, de aprender, de estudiar, para que nuestra fe sea aumentada. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Pero aparte de que oigo, voy a investigar si es verdad. Entonces, cuando nosotros vemos que todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, es porque esta poderosa palabra es la que nos va a orientar. Esta poderosa palabra es la que nos va a enseñar cómo ser santos. Esta poderosa palabra es la que nos va a mostrar la vida eterna. Por eso el Señor Jesucristo le decía a los fariseos que usted cómo va a creer que los fariseos conocían la ley, la sabían todas, pero no conocían a Dios. Así hay muchos cristianos que tienen la Biblia, se saben un versículo, pero no conocen a Dios, no conocen el fuego de su Espíritu Santo. Andan igualitos que fariseos y que respetando la palabra de Dios, pero no conocen nada del fuego de Dios. Por eso el Señor les decía en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que os tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el Señor les estaba mandando a los fariseos a que escudriñaran su palabra. Y Dios nos dice a nosotros también, escudriña mi palabra para que no te engañen. Hermano, porque en estos últimos tiempos, a la iglesia que quiere caminar en la verdad, el diablo le quiere meter fuego extraño. El diablo la quiere turbar para perderla, para que no le resplandezca la verdad del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, por cuando desechaste el ministerio, mi palabra, yo te desecharé del ministerio. Imagínese usted a lo que nos estamos arriesgando, en el problema que nos estamos metiendo.
Cuando nosotros debemos tener el fuego encendido del altar, metiéndole leña al fuego. Muchas veces pensamos que venimos al culto y como nadie danza, cantan, piensan que el que está cantando es el que le va a meter fuego. No, este fuego aquí se hace hoguera con el fuego que usted trae. Si usted a la final dice que no siento nada, es porque está frío, porque no traes nada, porque quieres vivir con unción prestada. Que no, aquí todos tenemos que traer de nuestro fuego para que esto se haga hoguera y la ofrenda que estamos dando suba como olor fragante para que la gloria de Dios descienda. Y eso, hermano, es lo que está sucediendo. En que somos tabernáculo de Dios, pero no le metemos leña al fuego. Le podemos meter leña a los problemas, al chisme, a la división, menos al fuego de Dios. Y esto, hermano, se está haciendo un problema dentro de la casa de Dios. Por eso es que estamos viendo que la apostasía está ganando terreno. Porque nosotros no tenemos el altar encendido. Si el altar nuestro estuviera encendido, el diablo desde que lo va viendo de lejos dice: allá no te metas, porque en esa iglesia hay fuego. Si le va a aplaudir, apláudale. Yo siempre yo digo que nosotros somos los culpables de que la gente hable mal del evangelio. No hay nadie más que nosotros. Yo cierta vez le explicaba a un hermano y dándole clase a la iglesia le decía: hermano, tenemos que cuidarnos porque dentro del evangelio se mueven otros evangelios. Se mueve el evangelio liberal, se mueve el evangelio de la prosperidad, se mueve el evangelio conservador y se mueve el evangelio legalista. ¿Y sabe qué dijo este hermano? Que yo predicaba algo antibíblico. Hermano, y me comenzó a hacer un revolú en la iglesia. Y en vez de ayudarme a formar, comenzó a desbaratar. ¿Y sabe por qué? Es porque muchas veces somos cristianos que no escuchamos a nuestros líderes, sino que nos congregamos a través de YouTube. Sí, yo no voy a la iglesia, pero me congrego en YouTube. Escucho mensajes en YouTube que le predican los adventistas, le predican los Jesús solo, y porque le predican hasta los mormones, como dice el pastor, y piensan que son mensajes de Dios, cuando Dios le ha dado un redil para que venga a llenarse y a pasar. En la casa de Dios lo puso. Y es por eso, hermano, la iglesia no está encendiendo. No tiene encendido el altar. Oiga, y usted dice: pero ¿cómo es posible que el enemigo venga a hacer y cómo se va a meter aquí en la iglesia? No lo mire el hermano, pero el enemigo puede estar sentado al lado suyo. Ni lo mire, no mire para los lados, míreme acá a mí. ¿Sabe por qué? Porque dice el libro de Job: y fueron a la presencia de Dios los hijos de Dios, y en medio de ellos iba Satanás. Oye, ¿qué hace ese bicho metido en la presencia de Dios en el cielo? Si entra en el lugar que es santo a presentarse en el trono del Padre, entonces no me diga que no va a entrar en la iglesia. Porque a veces la iglesia está llena de peleones, de divisores.
de gente con problemas, odiándose el uno al otro, hablando mal el uno del otro, donde no hay presencia de Dios. Oiga, y si usted dice, bueno, y es que fue esa vez porque Dios se lo permitió, ahora le digo algo. Estaba el Señor Jesucristo reunido con los apóstoles. Está haciendo la Santa Cena. Y dice que se para y le da el bocado a Judas. Vamos a Judas. Y dice la Biblia que cuando Judas comió, enseguida entró Satanás en él. ¿Qué hacía el diablo en la Santa Cena? ¿Que acaso lo invitaron? Era invitado especial. Él siempre se mete a ver a quién lo coge con la boca abierta. Él se va a meter porque dice que anda como león rugiente. A ver los cuales que está que piensa. ¿En dónde estará mi mujer? ¿En dónde estará mi marido? Dejé apagada la luz. Cerré la llave del gas. Cuando usted viene aquí, usted viene a conectarse con el Eterno. Usted llega aquí, usted tiene que olvidarse del mundo. Usted tiene que adorar a Dios. Usted tiene que dejar todo lo demás afuera. Aunque después cuando salga lo coja de nuevo. Es que Dios no se va a arreglar. Por eso, hermano, es que hasta para reprender como hijos de Dios tenemos que saber. Muchas veces usted le dice en el nombre de Jesús, sal fuera, déjalo libre. Y con en el nombre de Jesús el demonio obedece. Hoy se va bravo y se para allá afuera. Y allá no está esperando. Me botaste afuera, aquí me quedo. Y cuando sale se lo va llevando. Aquí te esperaba. Ven, mijo, que tú eres mío. Y vuelve a ser el mismo. Hasta para reprender tenemos que tener la autoridad del cielo. Y saber reprender y decirle, sal fuera y te envío a lugares secos y sin reposo, donde vas a vagar hasta el día del juicio. Y ese de ahí no vuelve. No se va a quedar afuera esperándolo. Sino que hay algo que tenemos que saber, que no es un solo demonio, son muchos y trabajan en un mismo sistema. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que ver que cuando Dios nos ordena algo como santuario de Dios, es para obedecer. Dios no puede estar hablando ahorita, ¿no? Se fueron. Pastor, ¿qué pasó? ¿Los mando a la casa? Oiga, cuando el mensaje está que golpea, está que habla, usted alégrese. ¿Sabe por qué? Porque Dios al hijo que ama lo corrige. Eso quiere decir que Dios a usted y a mí nos ama. Porque no crea que le está hablando solo a usted, a mí también me está hablando. Porque yo recibo la palabra. Porque viene primero por mí para compartirla con ustedes. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que entender que el libro de Hebreos capítulo 8 versículo 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Oiga, todo lo que Dios le dijo que hagan, como el tabernáculo, es modelo de lo que está en el cielo. Y usted y yo somos imagen y semejanza de Dios, y eso está en el cielo. Así que por eso, hermano, es que tenemos que aprender a vivir como verdaderos cristianos. Tenemos que nosotros entender que el fuego del altar siempre tiene que estar encendido. Porque cuando leemos el versículo 13 de Levítico 6, dice,
El fuego no se apagará. Permanecerá encendido solo por el culto. No, siempre. El fuego tiene que estar encendido siempre. ¿Y quiénes son los que tenemos que meterle leña al fuego? Somos usted y yo. Y esa leña se llama oración. Y si está pesado que no quiere orar, pues vaya a ayunar para que se muera la carne. Y si quiere dar sacrificio, vaya a vigilar. Que convoca vigilia. Y muchos le dicen amén, amén, y son los que no vienen. Y los que no se esperan, eso llegan. Invita a ayunar. Uf, tengo la llaga en el estómago. Hermano, ¿y por qué no viene a ayunar? Es que cuando yo no como a las 12 me da mareo. ¿Y pero por qué? Oiga, es porque no han entendido que el ayuno es para ser libre de la obra de la carne. Es para soltar ligaduras, cargas de opresión. La única manera que podemos ser libres es presentándole a Dios, Señor, yo digo malas palabras. Señor, yo tengo malos pensamientos. Señor, yo tengo malos deseos. Pero esa es otra iglesia aquí, no, tranquilo. Porque todavía muchas veces hay cristianos que dicen unas palabras de grueso calibre y después piensan que solo es que me arrepiento y Dios perdona. Sí, Dios lo va a perdonar. Pero acuérdense que todo está escrito en el libro de la vida y tiene que dar cuenta por eso. Todos vamos a dar cuenta. Porque hay libro de memoria y el libro de la vida. Así dice Malaquías, capítulo 3 y Mateo 12. Entonces, todo esto, hermano, es por lo que Dios nos habló, es porque es figura y sombra de lo que hay en el cielo. Allá hay fuego del Espíritu Santo, el fuego de Dios. Y cómo tiene que estar encendido su altar, el mío, para que nosotros, hermanos, podamos estar firmes ante las acechanzas del enemigo. Estamos en una época, en una temporada de apostasía, estamos en tiempos finales. Pero la iglesia piensa que tiene comprada la salvación, como que no ha leído. El que está firme, mire que no caiga. El que es justo, santifíquese más. No ha leído, parece eso. Parece que dice, no, yo ya acepto a Cristo y váyanse entonces de los salvos siempre salvos. Allá le aceptan eso. Aquí, usted tiene que todos los días buscar la presencia de Dios. Tiene que orar. Tiene que alabar a Dios así las cosas estén difíciles. Tiene que decir gracias, Señor. Porque acuérdense que la palabra de Dios dice que Él llama a valientes. Cuando le dice en Josué 1:9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Cuando uno se esfuerza, cuando ya no hay fuerza, cuando siente que no puede, cuando siente ya que está perdido, ahí tiene que esforzarse. Y cuando uno es valiente, cuando está que lo hacen pedazos y tiene que decirle que lo hace pedazos, Dios te bendiga. Y tiene que orar por su enemigo. Tiene que orar por los que los persiguen y ultrajan. No, pero hay muchos que dicen, ay, si me hubiera cogido un año antes. Es que este no me conoce y que le dé gracias a Dios que soy cristiano. Porque ya lo hubiera arrastrado. Vaya, arrepiéntase. La Biblia dice que no es que no traigas a memoria las cosas pasadas. Si lo traes a la memoria, es como que te está despertando al viejo hombre, a la vieja mujer. Y ahí no hay fuego de Dios. Ahí es carne. Y nosotros no estamos
estamos demostrando nada espiritual. Por eso es, mi amado hermano, que cuando le dice a Moisés que el altar tenía que tener el fuego encendido, que no podía apagarse, esa palabra quedó como enseñanza para usted y para mí, que tenemos que estar de continuo en la presencia de Dios. Cuando yo leo el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, dice, y Jesús le refirió una palabra acerca de la necesidad de orar. Mira el primer punto, necesidad. ¿Qué es una necesidad? Es algo que nos falta, algo que necesitamos, algo que es indispensable. Esa es una necesidad, y esa necesidad suya y mía se llama oración, y es lo que menos le gusta hacer a la iglesia de Cristo. Y dice, la necesidad de orar siempre. Segundo punto, siempre. O sea que tiene que ser en todo momento, en todo lugar, de continuo. Muchos dicen es que yo trabajo, tengo mi tiempo muy cansado, muy estresado, y cuando va a comer, que come caldo con espina, que se demora media hora. Oiga, para comer, si usted sale con hambre, 10 minutos hasta demasiado. Y los 15, 20 que le quedan, ¿qué hace? Aproveche 5 y déselos a Dios. Que 5 minutos bien aprovechados en la presencia de Dios, hermanos, se le hacen eternos. Es como cuando usted saca a orar a un hermano que ora poco y le dice ora un rato, ya al minuto se le acabaron las palabras, ya no encuentra por qué orar. Es que gracias Señor, gloria a Dios, aleluya, santo el que vive y reina para siempre. Oh, gloria a Dios. Y usted se da cuenta, este no ora ni para comer. Y eso es lo que la iglesia está perdiendo. Por eso es que el fuego del altar solo está en ceniza. Ese corazón que es el altar está lleno de resentimiento, de amargura, de falta de perdón. Y ahí no se cocina, no se ofrenda nada, no se manda al cielo nada. Porque si el altar está destruido, hay que restaurarlo. Dicen que cuando Elías se fue a desafiar a los sacerdotes de Baal, tuvo que reconstruir el altar, porque dice que estaba destruido. Él puso piedra sobre piedra para poder ofrecer sacrificio. Y el sacrificio que ofreció Elías, dice que descendió fuego del cielo, lo consumió todo, y aún la zanja que había puesto llenado de agua, dice que las lenguas de fuego lo absorbieron todo. Ese es cuando es un altar restaurado. El fuego de la presencia de Dios no va a dejar que en usted y en mí quede maldad, quede pecado, quede cosa mala, porque Él lo santificará de la cabeza a los pies. Y es por eso, amado hermano, que nosotros tenemos que entender que Dios quiere lo mejor. Mire, nosotros muchas veces decimos, pero tanto que Dios exige lo mejor, es que Él no quiere nada medio. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, punto intermedio, yo te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo frío y qué es lo tibio? Es mezclar los dos, lo caliente y lo frío, usted lo mezcla y queda algo tibio. O sea, es un punto intermedio
Dios no quiere nada a medias. Él quiere que usted y yo estemos quemando en su presencia. Que cuando nosotros vayamos a presentarle una ofrenda de alabanza, vaya, luego corre. Muchas veces la gente dice, oye, que el salmista que invitó, ese no canta nada. No es salmista, somos usted y yo que no tenemos nada. A veces los pobres salmistas vienen a dar todo, se desgañotan. Y más lo que se van es cargados con peso, porque el diablo no sabe cómo callarlos. Y nosotros contribuimos a eso, porque venimos de cualquier manera menos ofrecerle a Dios alabanza. Porque no tenemos nuestro altar limpio. Porque no tenemos una condición aceptable delante de Dios. Porque pensamos que venir a la casa de Dios es venir de cualquier manera. Venir teniendo problemas, peleando, pateando al perro si es posible y llegar, pararse en el atril a dirigir el culto. Y eso no es de un cristiano verdadero. Ese es de un carnal. Y si se presenta carnal así, en la presencia de Dios, tenga la seguridad que no va a llegar ni al techo lo que usted presente. No va a llegar, peor al cielo. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Cuando vemos nosotros Hebreos capítulo 9, versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo hecho de mano, es decir, no de esta creación. Hay un tabernáculo allá, así como hay aquí. ¿Por qué? Porque vuelvo y le repito, todo lo que Dios le enseñó a Moisés era imagen y semejanza de lo que está en el cielo. Oiga, y se me escapaba algo. Para el Señor poner al que construyó el tabernáculo, escogió un hombre. Su nombre era Bezalel. Y dice que a él le dio el arte para que haga todas las molduras, para que haga todos los trabajos de carpintería, para que haga todos los adornos en oro, en plata y en piedras preciosas. Porque Dios al que escoge lo capacita, le da sabiduría, le da inteligencia. Así que cuando le diga el pastor, le diga a la pastora, hermana, llévese el mensaje, le diga, es que yo no puedo, es que soy bruto, no se me queda. Es que yo no me puedo grabar un mensaje porque se me olvida. Yo así soy desde pequeñito. Entonces usted está haciendo inválida la palabra de Dios. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Efesios 1:8 dice que Él, el Espíritu Santo, nos hizo sobreabundar en inteligencia y sabiduría. Y en el versículo 13 del mismo Efesios 1 dice que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo como propiedad de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos inteligencia, tenemos sabiduría dada por Él, ahí está en Efesios. ¿Y por qué decimos no podemos? Si Él nos ha dado inteligencia y sabiduría. ¿Por qué cuando nos llaman? Hermano, es que yo todavía no estoy preparado y ya tiene 15 años en el Evangelio. Oiga, si nosotros nos ponemos a ver bíblicamente, el tiempo de preparación de los discípulos fueron 3 años. Cuando Pablo se fue a perfeccionar a Arabia, fueron 3 años. Y muchos esperamos 30 años para recién comenzar a medio leer la Biblia en el atril. No. Tenemos que, hermano, dice la palabra de Dios en Juan 15:16. Vosotros no me elegisteis a mí,
sino que yo os elegí a vosotros, para que nadie se vanagloríe. Yo busqué a Cristo, yo me entregué, yo llegué. No, el Señor nos eligió a usted y a mí, y Él nos trajo. Dice, y os he puesto, o sea, Él lo trajo aquí, lo puso en esta iglesia, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Él no quiere vagos, Él quiere gente que trabaje, que dé fruto, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea que usted quiere recibir bendición de Dios, trabaje, dé fruto, si no, no pida nada. Porque muchas veces la iglesia se caracteriza por ser pidigüeña. Señor, dame. Señor, necesito. Señor, quiero. Señor, facilítame. Señor, provéeme. ¿Y qué le da Dios? Aparte de problemas. No, nosotros no somos para traerle problemas. Nosotros somos para trabajar a Dios y traerle frutos. Dice que Él a todos nos ha capacitado con dones, porque Él da quien quiere y como quiere. Y los dones, según las parábolas de los talentos de los dones, dice que tenemos que presentarlos multiplicados. ¿Cuántos tendrán el llamado de evangelista? ¿Cuántos tendrán el llamado de maestro? Y los tienen ahí, escondidos. ¿Y sabe por qué? Porque no enciende ese fuego en el altar. Y están dormidos ahí. Oiga, y a veces me pongo a ver y digo yo, entre el grupo que está aquí, ¿quién tendrá ese don de milagros? Y tiene a los familiares enfermos. Mezquino. Tiene el llamado para hollar sobre serpientes y escorpiones. Y tiene ese endemoniado en la casa que le hace problemas, se le lleva las cosas y hace desastre. Y no lo reprende porque le tiene miedo. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que es por nuestra propia responsabilidad que se está perdiendo nuestra familia. Porque cuando el fuego del altar está encendido, lo primero que va a haber en usted y en mí es autoridad. Pero muchas veces nosotros como padres somos alcahuetes y sinvergüenza, que solapamos la sinvergüencería de nuestros hijos, le tapamos las cosas que hacen y nos estamos quedando mal con Dios. Oiga, ¿y eso sabe por qué? Porque el fuego del altar no está encendido, no hay presencia de Dios. Y nos guiamos solo por conocimiento humano. Nos guiamos por lo que a mí me parece. Nos guiamos por lo que a mí me parece justo. Cuando la Biblia dice que la justicia de este mundo para Él es como trapo de inmundicia. Lo que usted y yo creamos que es justo, para Dios es trapo de inmundicia. Muchas veces nosotros vamos a ver que Dios hace cosas que a nosotros no nos gustan y nos ponemos bravos y lo primero que decimos es: ¿y por qué Dios a mí? ¿Por qué, Señor? La Biblia dice que lo que Él hace es perfecto, así que no pregunte por qué, sino diga: gracias, Padre, gracias, Señor. Yo no sé de qué manera estás operando, pero ayúdame, fortaléceme y ayúdame a caminar sin preguntar el por qué. Ayúdame a asimilar, Señor, y que yo aprenda a ver qué es lo que usted quiere de mí. Pero ¿sabe por qué no es revelado eso? Porque no está el fuego del altar. Porque en el libro de Efesios 1:18, déjenme ver, dice que Él va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Sí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado
¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Si ve por qué muchos de nosotros no sabemos a qué fue que Dios nos llamó. Porque todavía los ojos de nuestro entendimiento, están. Porque el fuego del altar no ha quemado esa carne, no ha quemado esa venda. Por eso, hermano, es que nosotros, hermano, ¿qué lo llamó Dios? Usted sabe. ¿Cuál es su ministerio? Ahí yo vengo, yo colaboro en la iglesia, yo vengo porque me gusta alabar a Dios. Y todavía no saben, no, hermano. ¿Y cuándo se convirtió usted? En 1980. En el 2000. Y todavía no sabe a qué Dios lo llamó. Todavía no sabe cuál es su ministerio. Por esto. Porque el fuego del altar no le revela. Porque el fuego del altar, hermano, está en ceniza sobre ceniza. Oiga, yo alcancé los fogones de madera. Yo viví en Quevedo. Y yo veía como mi mamá ponía tablas con unos cuartones. Y al lado le ponía de las maderas, ponía ladrillo. Y la ceniza la ponía con agua. Y parecía albañil con la mano. Oiga, y esa ceniza se pegaba, pero era como cemento. Usted prendía la candela y no pasaba nada. Y ahí se asaban unos ricos verdes. Y hay muchos que en la ceniza del altar ya le cayó agua y se le hizo cemento. Pues es que tiene el corazón más duro que la piedra. ¿Por qué? Porque no ha limpiado esa ceniza. Hay muchos que dicen, ahí donde hubo fuego, cenizas quedan, haciéndole mofa por amor, por romanticismo. Y el diablo le dice, aquí hubo fuego y la ceniza la aprovecho. Y muchos hermanos estamos así. Muchas veces el enemigo está que hace destrozos en la iglesia. Y hay un cuerpo intercesor que no hace nada. Cuando los intercesores que Dios ha levantado en cada casa de oración es para que comiencen a batallar por los pastores primero y después por cada uno de los ministros. Y si tiene tiempo y le plació, ore por los ministros que están afuera de su iglesia. Porque tenemos que orar unos por otros, tenemos que batallar por el cuerpo de evangelistas, de evangelistas, de pastores, de maestros, porque es para la edificación de la iglesia de Cristo. Porque, hermano, nosotros no hemos entendido. Porque, hermanos, nos hablan de calles de oro, no habla la Biblia. Y muchos se imaginan ese oro de 24 ahí. Oiga, ese oro que hay en el cielo yo creo que es de 100 quilates. Porque, oiga, decía Pablo, no encuentro palabras para explicar. Porque lo que hay en el cielo, ni todas las bellezas del mundo juntas, se compara a la belleza más pequeña que hay en los cielos. Y esa es culpa de la iglesia, que muchas veces no valora lo que Dios nos ha prometido. Oiga, ni la salvación la valoramos. Ni el sacrificio de Cristo lo valoramos. ¿Sabe por qué? Porque yo quisiera que alguien venga y le pegue un puñete y lo baje. ¡Pum! Porque así le hicieron a nuestro maestro. Dice que había una cuadra, le cubría la cabeza. ¡Pum! Le daba un puñete. Y le decían, si eres hijo de Dios, profetiza, ¿quién te pegó? Y él dice, vea, en silencio. Oiga, y los soldados romanos no eran como nosotros. Yo pienso que el brazo de un romano era como una pierna nuestra.
que esos caminaban armados y esos pesaban las armas de ellos y viajaban largas caminatas. Ahí no había carro, no había avión, tenían que caminar, eran hombres fornidos y no cualquiera era soldado. Tenía que ser guerrero, tenía que ser preparado y eso le pegaban al maestro. No contento con eso, le pusieron una corona de espinas y con una caña se la hundían y el maestro ahí soportando. Usted y yo nos brincamos con una espina, una rosa y hasta lloramos. Hasta fiebre nos da. Después de eso lo flagelaron con un látigo romano. El látigo romano que era una empuñadura de madera o de cuero que tenía 7 líneas y en cada línea había de 5 a 6 esquilas puntiagudas. Multiplique 7 por 6, 42. Eso era lo que se le prendía en el cuerpo de Cristo en cada latigazo. Valore lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Encienda su altar, arrepiéntese, deje de estar jugando a ser cristiano para que vea gloria de Dios, para que le sienta poder de Dios, para que la iglesia se avive. La Biblia cuando nos habla en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Usted y yo somos el templo. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él dice que mora. La palabra morar es vivir. Él está, pero está en el que es santo, en el que vive como Dios nos pide. Y ahora preguntémonos, ¿cuál es el que mora en mí? ¿El Espíritu de Dios? ¿Cuál Espíritu? Preguntémonos, hagamos un análisis. ¿Qué tipo de cristianos somos? Si somos pura bulla, puro salto o presencia de Dios. Para tener el fuego del altar encendido, hay que vivir como cristiano verdadero. Para que el poder de Dios descienda sobre nuestra vida y more en nosotros, hay que estar limpio. El evangelio no es juego. Hay muchos que juegan a ser hermanitos y creen que el diablo juega a ser diablo. No, ese no juega a ser diablo. Ese la Biblia lo descifra y dice que él vino para hurtar, para matar y para destruir. Ese no vino a jugar. Hay muchos de nosotros que estamos jugando a ser hermanitos. Y eso no es así. Hay que ser serios con la cosa de Dios. Hay que ser responsables, hay que ser comprometidos. Es un pacto que él hizo con usted y conmigo. Es un pacto que debemos respetarlo al servicio de Dios. Voy a la iglesia, voy a darle lo mejor. Me presento a él. Dice, ¿cómo debo entrar por las puertas? Con acción de gracias. ¿Y después qué debo hacer? Debo presentarle alabanza. Pero no la alabanza del correteo, sino la alabanza de espíritu y verdad. Porque él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El evangelio muchas veces, como le decían antes, se está corrompiendo porque somos copiones de lo mundano. Vemos que allá que los dominicanos se vuelven y ya también aquí también por allá, porque ya quieren hacerle el remolino. Se ha
pongamos naturales y que el fuego de la presencia de Dios nos haga saltar, nos haga llorar, pero que sea Él, no nosotros, para que la gloria de Dios se mueva, para que haya sanidad, para que ese fuego transforme. Por eso, hermano, es que nosotros somos algo tan especial. Imagínense cuando Dios nos dice que usted y yo somos la niña de sus ojos. Si alguien le va a tocar el ojo, usted le hace así, usted inmediatamente se cubre, ¿no? Así es Dios cuidándonos ustedes, porque somos la niña de sus ojos. Somos algo especial, somos algo valioso. Por eso es que Él necesita que el fuego del altar esté encendido. Y si pudiéramos que fuera como el horno de fuego que está encendido 7 veces, calentado 7 veces, qué presencia de Dios sería, ¿no? ¿Usted cree, hermano, que estando aquí, solo unos 5 que tengan ese fuego del altar encendido? Si solo 2, dice que Pablo y Silas estaban en una celda, alababan a Dios, ¿y qué pasó? Un terremoto. La tierra tiene que temblar porque a la presencia de Dios tiembla la tierra. Cuando el fuego del altar está encendido, hermano, no hay demonio, no hay espíritu inmundo que resista esa presencia y tiene que salir corriendo, tiene que huir, porque la presencia de Dios lo va a llenar todo. Pero es cuando el altar está encendido. Y ahí es cuando no nos hemos dado cuenta que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora, vive en nosotros. Usted se imagina que usted vaya a vivir a una casa, abre la puerta y encuentre el polvo, la basura. Y ahí usted va y pone su cama para dormir. Ahí usted va y pone sus muebles para sentarse. ¿Qué hace primero? Lo baldea, trapea, lo limpia, lo deja lindo y si las paredes están medio dañadas, las arregla. Y ahí se va a vivir. Eso es lo que quiere Dios, para Él poder vivir en su morada, que sea limpia, que esté arreglada, que busquemos el olor grato de su presencia y que todo lo que nosotros hagamos suba como un incienso fragante de adoración al reino de los cielos, porque Él se lo merece. Cuando nosotros vemos, hermano, ya con esto termino, ya el pastor me dice, con esto termino, hermano, pero tenemos que darnos cuenta que usted y yo corremos peligro si no arreglamos nuestra situación, si no tenemos nuestro altar encendido, porque así como salieron los espíritus inmundos de nuestro cuerpo, la Biblia declara que ellos regresan, ellos vuelven. Dice que se van a vagar por lugares desiertos, secos. Y más allá estos espíritus inmundos sin vergüenza dicen, regresaré a mi casa de donde salí. Ellos se creen con autoridad, por eso dicen mi casa. Y dice que regresa y encuentra la casa arreglada, adornada, pero vacía. Sin Espíritu Santo, sin presencia de Dios, sin fuego. Cuando no hay fuego hay frío. Y el frío no es nada bueno para un cristiano. El cristiano tiene que estar quemando. El cristiano tiene que estar, hermano, ardiendo en fuego como la alabanza. Ardiendo en fuego mi alma está.
Y ese fuego solo lo va a dar la oración, la búsqueda, la consagración. Dice que el espíritu inmundo vuelve y como ve que está vacía, él dice, voy a buscar a mis amigos. Hey, vengan para acá. 7 más. Lo dice la Biblia. Dice, de tal manera que el postrer estado de este vuelve a ser peor. Por eso es que a veces usted no entiende por qué se ha hecho bravo, por qué se ha hecho renegón, por qué cuando le predica la palabra se pone bravo y ya dice, ya me está atacando. Alguien le dijo, alguien le vino con el cuento al pastor que ya me está atacando. No es que le contaron, es que Dios le está revelando y le está hablando para que corrija. Hay personas que pueden estar con esos bichos bien sentados en la iglesia, que no se manifiestan, porque saben que por ahí hay algunos que los ministros pues los mandan votando. Entonces prefieren estar calladitos, no hacen problemas. Pero si están, si viste lo que predicó el pastor, si viste lo que predicó la hermana, ¿qué te parece a tú? Uy, a mí no me gustó porque eso fue puro ataque. Uy, eso no me parece porque Dios a nadie ofende. Uy, yo no estoy de acuerdo porque es muy grosero. No tiene el amor de Dios. ¿Sí se dice así o no? Díganme, más que sea. Uy, yo no sé por qué. Cada vez y cuando el pastor invita, yo creo que él le conversa, por eso es que no vienen a dar palo. Yo creo que ya el pastor cuando llama a los predicadores ya le viene diciendo, porque yo ya veo que me la tiene dedicada a mí. No es el pastor. El pastor ni siquiera sabía que mi esposa estaba enferma. Él no sabía nada, no habíamos hablado nada. Él me invitó, amén, le dije yo. Y como nosotros, los predicadores o los ministros que vamos a ministrar palabras, tenemos que someternos a Él para pedir el mensaje, porque Él sí conoce su situación y sabe lo que necesita. Por eso es que la palabra, como le dije antes, es como martillo que golpea, por eso es que le duele. Por eso es que no lo deja tranquilo. Y a veces parece como que tiene rasquiño. Hermano, dice la palabra de Dios en el Salmo 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Cuántos quieren estar con Dios? Poquitos que se fueron y el resto. ¿Cuántos quieren estar con Dios? Pues entonces le doy una noticia. Tienen que ser fiel a Dios. Porque dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. No hay otra manera de estar con Dios si no es fiel a Él. Y dice, el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Y hay muchos que no quieren andar en sujeción y quieren coger un parlante y quieren irse a predicar. Y el pastor o la pastora son los últimos en enterarse. Cuando lo ven, saquen el TikTok, saquen el Facebook. Oye, tú estás predicando y a ti te dijo, no, es que a mí me llamó Dios a predicarle a las naciones. Si no te sujetas, estás en desobediencia, estás en rebeldía y nada que Dios te llamó. Porque por eso Dios te pone una autoridad. Dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Obedeced. ¿A quién? A vuestros pastores. Y ahí dice algo más. Y esto es lo que no les gusta mucho. Solo leen nomás, obedeced a vuestros pastores. Y no leen el resto que dice, y sujetaos a ellos. ¿Saben lo que significa sujetar?
Esto es sujetar. Muévase. Salga de ahí. El sujetarse es que si usted va a viajar, va a salir de viaje, usted tiene que llamar a su pastor y decirle: pastor, pastora, me voy a ir de viaje el próximo mes o después de 15 días y voy a estar afuera una semana, voy a estar afuera 3 días, así que ore por mí. Pero hay algunos que cogen y se van de viaje y ya te enteras cuando sacan las fotos por el TikTok, por el Facebook, en los estados de WhatsApp. Y mira dónde está el hermano. Y dice, quiere que Dios lo use con fuego, lo use con gloria. Y que fue llamado al ministerio. Dios llama a los obedientes, a los que se sujetan. A eso Dios los llama. Él llama oveja. Él no llama cabra, que se saltan al redil. ¿Sabe por qué nos comparan a nosotros con las ovejas? Y es un poco grosero, es un poco fuerte. Porque la oveja no se manda sola. La oveja tiene que el pastor estarla cuidando, porque las ovejas son torpes. Sí, miren las características de la oveja, usted va a ver que la oveja es un animalito torpe y que si le cae un gusanito aquí en la cabeza se le hace un huequito y las mata. Por eso el pastor tiene que estarlas ungiendo y tiene que estarle sacando esos bichitos, porque si no se mueren. Si ve por qué usted tiene que comunicarle a su pastor que usted se va a ir a algún lado, no sé que por allá le tienda la trampa Dalila, le tienda la trampa el diablo y después venga mundano, apartado. Porque dice que los pastores velan por las ovejas porque tienen que dar cuenta a Dios. Así que mi hermano, usted quiere tener fuego encendido, usted quiere echar fuego hasta por los ojos, aprenda a obedecer y a sujetarse. Si no, hermano, usted no va a echar pero ni humo, peor fuego. Por eso, amado hermano, yo les aconsejo en el amor de Cristo, enciende el fuego del altar, que no se apague, que esté encendido de continuo. Métale leña al fuego a través de la oración, métale leña al fuego a través de la vigilia, métale leña al fuego a través del ayuno, y métale leña al fuego a través de la obediencia, de la sujeción a sus líderes. Eso es algo que no nos gusta. Hay muchos que dicen, pero si yo ni a mi mamá le obedezco y le voy a obedecer, pastor, que estás loco. No, si eres cristiano, eres una nueva criatura. Ya tienes que dejar la rebeldía. Tienes que dejar que puedas hacer lo que te da la gana. Porque si Dios lo puso aquí, lo puso porque aquí había un ángel de Dios. Porque aquí había una cabeza. Y primero a todos nosotros, Dios nos manda un pastor, una cabeza, para que nos forme. Porque cuando venimos bien deformados. Parece que caminamos recto, pero andamos como borrachos. Dice que los caminos del hombre parece que fueran derechos, pero su fin es camino de muerte. Por eso es que tenemos que aprender a obedecer, a sujetarnos a nuestros pastores. En Apocalipsis 2 y 3 son conocidos como el ángel de la iglesia. Ahora, la autoridad que Dios le ha dado a los pastores no se la dio cualquiera, se la dio Dios. Oiga, cuando yo leo el libro de Números, capítulo 28, versículo 17, le dice Jehová a Moisés,
toma a Josué, hijo de Nun, porque en este hay espíritu, y pondrás tu mano delante de toda la congregación para darle de tu autoridad y que el pueblo le obedezca. A Moisés le dio la autoridad a Jehová, por eso le dio el cayado. Y cuando se nombra un pastor, ha sido delegada la autoridad que vino del cielo. Y esa autoridad se respeta, sino que el diablo siempre trata de confundir a las ovejas para que no obedezcan la autoridad que ha venido del cielo, para hacernos rebeldes. Y está perdiendo usted mucha bendición. Enciende el fuego del altar, hermano, porque lo que nos espera es salvación y vida eterna. ¿Cuántos están contentos? Si me quieren, gloria a Dios, entonces vamos a orar a la vida. Aleluya. Amantísimo Dios, mi Padre Celestial. Gracias, mi Dios amado, por su palabra. Gracias, Padre bueno, porque solo usted hace cosas perfectas, maravillosas. Usted nunca llega tarde, mi Dios. Siempre llega en el momento exacto, no antes ni después, porque usted conoce nuestra necesidad. Usted conoce nuestro caminar, Padre. Gracias, Señor, porque en medio de todo te voy a pedir que me ayudes a serte fiel, a guardar tu palabra, a vivirla, Señor, porque es lo más lindo, poder pregonar su palabra y demostrarla con nuestra vivencia. Ayúdanos, Dios, porque usted la fortalece en nuestras debilidades. Padre, yo le doy gracias porque su gloria ha visitado este campamento. Gracias, Señor amado. Reciba la gloria, la honra y la alabanza, porque solo usted la merece. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén.